Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntaronle y dijéronle: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Amén. Bien. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Bueno, sin duda, ¿cierto? La presencia de Juan el Bautista no pasó desapercibida en Israel, ¿ya? A pesar de que Juan fue un hombre de bajo perfil, ya, como lo hemos visto. ¿Sí? No fue un hombre, como el Señor dijo, ¿no es cierto?, que salía del desierto. ¿Ya? Los hombres, ¿no es cierto?, los reyes, ¿no es cierto?, están en los palacios. Referente a Juan, un hombre sencillo, que vestía con piel, ¿no es cierto?, y que andaba por allí bautizando y hablaba a las personas en el camino, ¿verdad? Ese era Juan el Bautista. Pero la presencia misma de Juan en realidad inquietó bastante a los sacerdotes, ¿sí? Especialmente a los sacerdotes, y a quienes Juan les habló duramente. Juan no fue blando con los sacerdotes, ¿ya? En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 7, Mateo registra allí las palabras con las que Juan se refería a los sacerdotes. Imagínense ustedes que él les decía, como dice Juan, Mateo, perdón, dice: y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si alguien nos dijera eso? ¿Ah? Si un predicador llegara y nos dijera víboras a todos nosotros. ¿Ah? Yo creo que todos nos iríamos. ¿Ah? Nos pararíamos de nuestros asientos y nos iríamos, saldríamos de aquí enojadísimos, ¿verdad? Bueno, Juan, eso le decía ni más ni menos que a los sacerdotes, los hombres respetables del pueblo de Israel, los representantes de Dios, ¿ya? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? De esa forma Juan se refería a los sacerdotes. Entonces, sin duda, estas palabras vaya que inquietaron a los sacerdotes. No quedaron así tranquilos los sacerdotes con estas palabras en realidad. Y por eso que, para no exponerse, los mismos sacerdotes posteriormente ya no iban a Juan, ¿ya? Sino que enviaban mensajeros, como dice aquí, ¿ya? No iban personalmente, porque sabían perfectamente con lo que se iban a encontrar. Y que Juan el Bautista era absolutamente directo en decir las cosas. Recordemos las palabras de Juan, ¿cierto?, también a Herodes, como Juan reprendía al presidente, a Herodes mismo, ¿ya? Le decía: la mujer que tú tienes, ¿cierto?, no es tu esposa, al mismo presidente, imagínense. Entonces, Juan el Bautista representaba la autoridad de Dios frente a quienes le oían, ¿ya? Entonces, eso no pasó desapercibido en Israel.
Había, obviamente, algunos que creían en Juan, que creyeron en las palabras de Juan, y otros, definitivamente, ¿no es cierto?, que nunca creyeron en las palabras de Juan el Bautista. Y en el versículo 20 nos refleja cómo Juan responde, en realidad, a la interrogante de los sacerdotes que mandaron a preguntarle, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Ya? Como decir, ¿con qué autoridad haces lo que haces? ¿De dónde apareciste? ¿Verdad? Entonces dice, y confesó y no negó, dice, más declaró. O sea, dejó absolutamente claro, no soy yo el Cristo. O sea, una cosa es cierta, yo no soy el Salvador, no soy el Mesías, no soy el Cristo. ¿Ya? Eso lo dejó claramente y esta aclaración que hace Juan en realidad obedecía a la duda que, a pesar de todo, esta inquietud que causa Juan, despierta esta duda, ¿no es cierto?, en los fariseos y en el pueblo en general. ¿Quién era Juan? ¿Será este el mensajero que viene? ¿Será este Elías? ¿Quién será? Había una duda, había una interrogante en el pueblo, pero también principalmente en los sacerdotes. Y por eso que Juan aclara, en primer lugar, diciendo, yo no soy el Cristo. ¿Ya? Definitivamente yo no lo soy. Entonces, eh, la duda, ¿no es cierto?, perdón, de los fariseos de que si era él o no era el Mesías. Pero esta duda o esta pregunta, ¿no es cierto?, que mandaron a realizar a Juan el Bautista, no era para creer en él, definitivamente. O sea, la respuesta fuera positiva o negativa para ellos, eso no iba a cambiar sus creencias. Nunca no estaban dispuestos a aceptar ni a creer lo que decía ni quién era Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, no era para aceptarlo como el profeta, definitivamente. Ellos esperaban otro profeta. Así, igualmente que como cuando no aceptan al Señor Jesucristo, ellos nunca creyeron, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús era el Salvador de Israel. Ellos esperaban otro Salvador, uno más pomposo, ¿verdad? Un rey, alguien que se hiciera notar, alguien importante. Por eso que no creyeron en Jesús. Y como tampoco creyeron en Juan el Bautista, porque ¿qué esperaban? Esperaban un profeta grande, poderoso como Elías. Y Juan el Bautista no hizo las señales que hizo Elías, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nunca creyeron en él. Y estas preguntas no eran para creer en él, puesto que los fariseos, ¿no es cierto?, esperaban un profeta y un Mesías que saliera principalmente de las filas de ellos. No podía salir de otro lado un profeta, ni tampoco, ni menos un Mesías, podía salir de un pueblo, o nacer de un pueblo tan insignificante como Belén, ¿ya? O que se llamase, ¿no es cierto?, al Mesías, como se le llamó a nuestro Señor Jesucristo, Nazareno, que creció en Nazaret, despreciado lugar, ¿no es cierto?, cuando el mismo Natanael, si no me equivoco, fue quien dijo, de Nazaret saldrá algo bueno, ¿verdad? Entonces, jamás ellos se imaginaban siquiera de que estos dos personajes, ¿no es cierto?, tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo, eran aquellos de quienes se referían las profecías más importantes de la palabra de Dios. ¿Ya? El Bautista, entonces, es semejante, es tajante, perdón, en su respuesta diciendo, no soy el Cristo. ¿Ya? No lo soy, definitivamente. Lejos, entonces, Juan el Bautista estaba de usurpar, ¿no es cierto?, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan nunca quiso opacar la gloria del Señor. Y por eso que posteriormente, ¿no es cierto?, cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, y Juan así lo entiende, Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo venga, ¿no es cierto?, o sea, que yo me extinga, para que la figura del Mesías se exalte, ¿no es cierto?, y sea única, y nada la opaque, ¿verdad? Entonces Juan entendía perfectamente eso. Y eso habla de la humildad, en realidad, que había en el corazón de este hombre, ¿no es cierto?, que era ese gran profeta del cual hablaba la palabra del Señor. En el versículo 21 podemos leer lo siguiente, dice, y le preguntaron, ¿qué pues?
Porque después que Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, ¿cierto? Entonces los que mandaron los fariseos le preguntan, pues, ¿quién eres? No, perdón. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. O sea, no era Cristo, no era el profeta, ni era Elías. Ninguno de ellos. O sea, Juan el Bautista despejando las dudas. No, yo no soy ninguno de ellos, ¿verdad? Eh, entonces los fariseos aquí le preguntan si era Elías, y esta idea, ¿no es cierto?, de que el profeta Elías iba a resucitar, aunque nunca en la profecía se refirió a que Elías, el profeta verdadero, iba a resucitar, ¿no es cierto?, sino que menciona a Elías, ¿no es cierto?, como este profeta que iba a venir a preparar el camino del Mesías, ¿verdad? Y lo llama Elías, ¿no es cierto?, porque iba a ser de tan gran importancia para el pueblo como lo fue Elías. ¿Ya? Y esta profecía aparece en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta. ¿Ya? Entonces, por eso los fariseos estaban confundidos. Y el pueblo de Israel en general también se confundía, porque pensaban que el profeta Elías resucitaría en esos días. ¿Ya? Porque Malaquías dice, he aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿verdad? Antes que venga el día del Señor, ¿sí? Iba a abrir este profeta, ¿ya? Posteriormente, el mismo Señor Jesucristo aclara este tema, lo deja absolutamente claro. O sea, primero Juan dice, yo no soy Elías, ¿ya? Lo que lo deja bien claro. Y después el Señor también lo aclara en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 14, diciendo lo siguiente, y si queréis recibir, o sea, si ustedes quieren recibir el mensaje de Dios o la verdad de Dios, queriendo decir eso, Él, referente a Juan, dice el Señor, Él, o sea, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. ¿Ya? O sea, aquí el Señor está aclarando que Juan el Bautista no era el profeta Elías resucitado, sino que era aquel Elías, dice, que ha de venir, aquel profeta que iba a venir, ¿no es cierto?, para anunciar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda interrogante de los fariseos era si Juan se consideraba el profeta de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Juan era un profeta, pero la pregunta era referente al profeta que aparece en Deuteronomio 18:5. ¿Y qué dice Deuteronomio 18:5? Por eso, no es que Juan haya mentido cuando Juan dice, ¿eres tú el profeta? Juan dice, no, no soy el profeta. No mintió Juan, porque los fariseos se referían a otro profeta, al de Deuteronomio, donde dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Palabras de Moisés al pueblo de Israel. ¿Ya? Por eso dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y este profeta, a quien hace referencia Moisés, no es el profeta que iba a preparar el camino del Señor, sino que se refería a quién, a Cristo. Y por eso que Juan no es que haya mentido cuando dice yo no soy profeta, porque algunos piensan que Juan mintió para despistar, ¿no es cierto?, a los fariseos. Juan no mintió. Juan habló con la verdad, yo no soy ese profeta, el de Deuteronomio 18, porque ese profeta es el Cristo, y yo no soy el Cristo. Eso está diciendo, así de simple. ¿Ya? El versículo 22, donde dice, dijeron después, ¿quién eres? Entonces, bueno, si tú no eres ninguno, bueno, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Ya? O sea, ¿cómo presionan a Juan para que Juan dijera realmente quién era? Estaban presionando, despejando la duda, ¿cierto? Los fariseos estaban preocupados y muy pendientes, en realidad, del cumplimiento de las señales y los tiempos de la manifestación del Mesías. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, ¿verdad?, el pueblo de Israel pudo entender que esos eran los tiempos.
los estudiosos, recordemos que cuando nace nuestro Señor Jesucristo y llegan los sabios del Oriente a preguntar a Herodes, ¿qué dice? ¿Qué hace Herodes? Herodes llama, ¿no es cierto?, a los estudiosos que él tenía. ¿Y quién eran estudiosos? Estos sacerdotes, ¿no es cierto?, o escribas, intérpretes de la ley, hombres que conocían la palabra de Dios. ¿Y qué le dicen ellos? La clara, ¿no es cierto?, que el Mesías iba a nacer, tal cual. Y tenían absolutamente claro el tiempo, porque la palabra de Dios lo aclaraba, ¿ya? Entonces, había conocimiento de que era el tiempo en que el Mesías tenía que nacer. Entonces, los fariseos conocían todo esto, sabían las señales, pudieron entender tal vez quizás, ¿no es cierto?, con todas estas aclaraciones que Juan el Bautista era ese profeta Elías que vendría a preparar el camino del Señor, pero no quisieron creerle, no quisieron aceptarlo, lo rechazaron, sabiendo que todas las señales indicaban que Juan el Bautista era el profeta que vendría a preparar el camino del Señor. Conociendo eso, lo rechazaron. Entonces, por eso es importante el testimonio de Juan el Bautista. Sin embargo, nunca reconocieron el cumplimiento de ninguna de esas profecías. No lo reconocieron, aunque tenían, ¿no es cierto?, toda la luz de parte de Dios para poder reconocerlo. El versículo 23, entonces Juan responde a esta interrogante persistente, ¿no es cierto? Di quién eres, entonces dinos quién eres, para que demos respuesta a aquellos que nos mandaron, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Juan? Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Cómo podemos entender nosotros una voz que clama en el desierto? Es como alguien que dice algo y que nadie lo escucha, porque en el desierto no hay nadie, ¿no es cierto? Entonces, Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Y qué clama? Enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. ¿Ya? Juan, entonces, responde con la palabra misma, no responde con su sabiduría, sino que responde con la palabra de Dios, revelando el cumplimiento de la profecía de Isaías en él mismo. ¿Ya? En él mismo. Yo soy, está diciendo, así como cuando Jesús, ¿se acuerdan ustedes que va a la sinagoga, toma Isaías y lee, ¿no es cierto?, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿ya? Y después enrolla el libro, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta palabra ante vuestros ojos. O sea, el Señor mismo dice, hoy se ha cumplido, ese soy yo, está diciendo. La palabra de Dios habla de mí, decía el Señor. Juan está diciendo algo semejante, ¿ya? Cuando dice yo, cuando dice que él es la voz que clama en el desierto, ¿no es cierto?, está haciendo suya la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, cuando dice, voz que clama en el desierto, ¿cierto? Así dice Isaías, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan toma esta palabra y responde, ¿no es cierto?, a aquellos que iban a preguntarle de parte de los fariseos. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy ese. Le responde con la palabra de Dios. Por lo tanto, rápidamente, sin duda, estos hombres entendieron a qué se refería Juan. Juan no les dice, no les da la cita, sino que simplemente, ¿no es cierto?, les dice el versículo 23, ¿no es cierto? Yo soy la voz que clama en el desierto, como dijo Isaías el profeta. Yo soy. ¿Ya? Ahí Juan se revela abiertamente y les dice quién era. El versículo 24 y 25, ¿no es cierto? Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Ya? O sea, los fariseos no iban a Juan directamente por miedo, ¿no es cierto?, a estas palabras duras que Juan tenía para ellos, ¿no es cierto? Por eso mandaban a estos mensajeros. Y luego dice, y preguntaronle, y dijéronle, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué tú no estás bautizando entonces?
¿De dónde sacas esta autoridad para hacer esto? ¿Por qué tú bautizas si no eres ninguno de estos? ¿Ya? Entonces, esta pregunta hecha por los fariseos no fue movida por inquietudes espirituales, ya eso nos debe quedar claro. No fue por una inquietud espiritual, ¿no es cierto?, para saber por qué él bautizaba, ¿no es cierto?, sino que fue por molestia de que Juan bautizara sin tener la autorización debida. Porque si había algo, ¿no es cierto?, a los fariseos, a los escribas, ¿no es cierto?, a los saduceos, a los sacerdotes, que les molestaba, era que todo, tanto Juan como después nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, se hacían por lo que ellos, no que se hacían, sino que por lo que decían con tanta autoridad, ellos sentían que eran pasados a llevar. Consideraban que tanto el Señor como Juan el Bautista no eran nada y no tenían ninguna autoridad sobre ellos, porque ellos, ¿no es cierto?, tenían una visión de ellos mismos que estaba más arriba, ¿no es cierto?, de lo que debiera tener un ser humano, ¿verdad? O sea, no había nada de humildad en el corazón de ellos. Solo ellos se consideraban aptos para administrar los ritos de purificación. Nadie más. ¿Ya? Solo ellos. Por eso que le preguntan a Juan el Bautista, entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres sacerdote. Porque era claro, ¿no es cierto?, que los sacerdotes eran los que podían hacer estos ritos de purificación. Y nadie más. Y Juan el Bautista lo hacía. ¿Verdad? Aquí radica entonces el menosprecio por el profeta de Dios. Ahí está el menosprecio. ¿Por qué tú haces, ¿no es cierto?, lo que no debes hacer porque no eres un sacerdote? ¿Ya? O sea, Juan, según ellos, no tenía ni una sola autoridad para hacer lo que estaba haciendo. El versículo 26, el versículo 26 dice, y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. ¿Ya? Así le responde Juan, yo bautizo con agua, simplemente eso. Pero en medio de ustedes está a quien vosotros no conocéis, porque Juan el Bautista sabía que no lo iban a aceptar, porque Jesús todavía no se manifestaba abiertamente, pero a quien ustedes no conocen, y no lo van a conocer tampoco queriendo decir eso, ¿cierto? Entonces, Juan resalta la enorme diferencia también que hay entre lo que él hace y lo que haría el Mesías cuando se manifestara. O sea, lo que él hacía era simplemente bautizar con agua. Está diciendo, yo bautizo con agua, nada más, ¿cierto? Entonces, Juan está haciendo esta diferencia. El bautismo de Juan solo era símbolo de lo que Jesús haría posteriormente, referente al derramamiento del Espíritu Santo que purificaría los corazones. ¿Ya? Entonces, Juan está dejando claro que lo que él hace, ¿no es cierto?, era un símbolo nada más de lo que venía algo superior, algo más grande, ¿verdad? Mucho más grande que lo que hacía él mismo. Y Juan 15, 26 dice referente a esto, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, diciendo esto, empero cuando viniere el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. A eso se refería Juan, ¿no es cierto? Cuando dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Y luego dice, este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato, ¿ya? Queriendo decir, ¿no es cierto?, que lo que el Señor haría posteriormente era tan grande, ¿no es cierto?, que no tiene comparación con lo que Él hacía, que era simplemente bautizar en agua, ¿ya? Y en Hechos 1:8, cuando toma cumplimiento lo que nuestro Señor Jesucristo también había dicho a los apóstoles, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, que está lo último de la tierra.
Cuando Juan dice, en medio de vosotros ha estado, ¿cierto? Como lo dice también Mateo 21:42, que leemos, dice de Jesús, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina, pero por el Señor, perdón, es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. O sea, lo que los judíos estaban rechazando, lo que los fariseos estaban rechazando, era lo más importante, lo fundamental, lo esencial. ¿Ya? Y si rechazaban lo esencial, entonces quiere decir que no obtendrían absolutamente nada. ¿Verdad? Y por eso que Juan dice, en medio de vosotros ha estado, ¿no es cierto? En medio de vosotros ha estado. Aquellos a quienes fueron entregadas las profecías, no las reconocieron, ni las aceptaron, porque las profecías fueron entregadas a ellos. Y ellos fueron los administradores de las profecías y de la palabra de Dios. Pero ellos, siendo administradores de la palabra de Dios, desecharon las profecías. Desecharon no solo las profecías, sino que desecharon, hermano, lo que es peor. Desecharon el cumplimiento de las profecías. ¿Ya? Abiertamente. Bueno, luego, ¿no es cierto?, en el versículo 27 que ya leímos, que dice, este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Juan aclara que él solo prepara el camino para la manifestación del Mesías, de ese Mesías que ya estaba en el mundo. Por eso dice, en medio de vosotros. Y eso lo dice para aclarar que era ese y no otro el tiempo. Ese era el tiempo, por eso dice, está en vosotros, entre vosotros. O sea, el Mesías ya estaba, no venía, ni iba a venir, sino que ya estaba presente, ¿ya? Entonces, tal es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que Juan, ¿cómo se siente? Se siente indigno de él. O sea, no soy digno de desatar la correa de su zapato. O sea, ni eso. O sea, y nosotros entendemos que una persona que se agacha, ¿no es cierto?, se hinca en el suelo para poner el zapato de otra persona, ¿no es cierto?, es como una humillación, ¿verdad? Pero Juan ni siquiera era digno de humillarse de esa forma ante el Mesías, ante el Señor. A ese extremo es lo que experimentaba en su corazón Juan el Bautista cuando pensaba en el Mesías. Era tan grande el Señor, era tan poderoso, tan maravilloso y tan enorme que él no era nada frente a la presencia, ¿no es cierto?, de este Mesías, que ya estaba, ¿no es cierto?, en la tierra. Bueno,